A lo largo de la historia, el hombre siempre se ha cuestionado sobre su entorno. Uno de los primeros retos que nos hemos enfrentado como humanidad fue comprender nuestro espacio, específicamente en qué vivimos. A lo largo de los años, gracias a la observación, al método científico y al trabajo de muchas mentes brillantes, se llegó a la conclusión que nuestro planeta es esférico, o específicamente geoide. Sin embargo, en los últimos años se ha venido arrastrando una creencia, y esa creencia es que nuestro planeta es plano. Y recordemos que una creencia no está específicamente basada en hechos, sino basada en las necesidades de los hombres. En este video no venimos a simplemente afirmar, aunque parezca evidente, que nuestro planeta es geoide, sino venimos a demostrar que nuestro planeta no es específicamente plano. Acompáñenme a ver una serie de demostraciones en las cuales podremos acercarnos a nuestro objetivo. Experimento 1. Partiremos de un hecho interesante y fácilmente comprobable. Supongamos que hay una persona en Tijuana y otra en Cancún. ¿Qué diferencias presentan sus entornos? Quizá el primer hecho que salte a la vista es el paisaje. La razón de esta discrepancia en el relieve se debe, entre otros factores externos como la erosión, al movimiento interno de las placas tectónicas. Según la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra, las placas de la superficie de nuestro planeta se mueven debido al intenso calor en el núcleo de la Tierra, el cual hace que se mueva la roca fundida dentro del manto. Las rocas se mueven en un patrón conocido como una célula de convección, que se forma cuando un material emerge, enfría y eventualmente se hunde. A medida que el material frío se hunde, se calienta y vuelve a emerger. Luego, las montañas, cordilleras y demás irregularidades en el relieve son resultado de un fenómeno geológico, lo cual no podría ser concebido en el modelo terraplanista. Experimento 2. En el siglo III a.C. existió un hombre llamado Eratóstenes. Un día en solsticio de verano, Eratóstenes se dio cuenta que un pilar de cierto tamaño en Siena no provocaba sombra, y además un pilar del mismo tamaño en Alejandría sí lo hacía. Llegó a la conclusión que esto solo podía pasar si la Tierra era redonda, así que decidió calcular el diámetro de la Tierra. Sorprendentemente, con palos y piedras, Eratóstenes llegó a un resultado casi tan preciso como el que tenemos ahora. Ahora nosotros, a partir de lo que nuestro viejo amigo Eratóstenes observó, pondremos en práctica su conclusión. Como podemos apreciar, dos objetos del mismo tamaño en dos diferentes puntos de una superficie plana tienden a ser del mismo tamaño. En este caso, tiende a 5 centímetros y en este otro también. Sin embargo, como lo que podría ser la Tierra, en una superficie esférica, dos objetos del mismo tamaño en dos diferentes puntos tienden a sombras de diferentes tamaños, como lo es aquí y acá. Pasaremos a la práctica poniendo dos objetos del mismo tamaño en dos diferentes puntos de la Tierra, los cuales serán Cancún y Tijuana. Justamente a la 1:15 de la tarde en Tijuana, Baja California, se filmó una regla de 30 centímetros para medir la longitud que su sombra proyectaba contra el sol. Se obtuvo que es de aproximadamente 55 centímetros. Realizando el mismo proceso, pero en Cancún, el mismo día a la misma hora, obtenemos 74 centímetros. Claramente obtenemos sombras de diferente tamaño. Del ejercicio anterior, podemos concluir que al poner dos objetos de un mismo tamaño en dos diferentes puntos, estos tienen dos diferentes sombras, lo cual nos hace pensar que no vivimos en una superficie plana. Experimento 3. Algo que es importante mencionar es que tanto el modelo esférico como el plano encuentran explicaciones a muchos de los fenómenos que observamos en la naturaleza. Claro que en el caso de las explicaciones terraplanistas, estas son mucho más complicadas. Por ejemplo,
La distribución esférica de la Tierra se explica con anillos concéntricos. Tener un lado iluminado de acuerdo al movimiento de la Tierra se explica con luz focalizada. La distribución del sistema solar puede explicarse con una proyección ad hoc o la existencia de una cúpula. Incluso es posible que los dos argumentos que mostramos anteriormente tengan una explicación desde la perspectiva plana. Por ejemplo, que en su modelo la órbita y la cercanía del Sol con la Tierra varíen de tal forma que se ajusten a los valores reales. Así, ambos modelos lograrían dar una respuesta para cada fenómeno físico. ¿O no? Veamos lo siguiente. En la Tierra esférica, dependiendo de la posición en la que nos encontremos, veremos un cielo diferente. Es decir, por la geometría de la Tierra, en el hemisferio norte tendremos un firmamento y en el sur tendremos otro. Por otro lado, en el modelo plano, el cielo que observamos debería ser siempre el mismo. Y de nuevo, podría encontrarse una explicación para ajustar los hechos observables con la teoría. Pero antes de siquiera pensar en ello, hablemos de los star trails, o la fotografía circumpolar. Este fenómeno está relacionado con la rotación de las estrellas en torno a un punto fijo, la estrella polar. Esto en el hemisferio norte, ya que en el sur, lógicamente, las estrellas deben rotar en torno a otro punto fijo, y además en sentido contrario a su contraparte del norte. Con todo esto, no es solo un firmamento distinto lo que podemos observar de noche, también un sentido de rotación según estemos, por ejemplo, en Canadá o en Chile. Supongamos de nuevo que hay una persona en Tijuana y otra en Cancún. Si bien el sentido de rotación de las estrellas que veríamos sería el mismo, los star trails serían distintos, pues la estrella polar estaría ligeramente desplazada. Concebir esto en el modelo de la Tierra plana es una labor geométricamente imposible, pues de hacerse tendría implicaciones muy extrañas de traducir al movimiento de la bóveda celeste, elemento destacable del modelo terraplanista. En la actualidad, conocemos respuestas que antes eran inimaginables para nuestros ancestros. Sin embargo, a veces aceptamos ciegamente afirmaciones que nos parecen científicas. Olvidamos el factor que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, y al cuestionar verdades que nos parecen naturales, rechazamos la pregunta. Pese a todo, el cuestionamiento es lo que nos ha permitido comprender nuestra compleja naturaleza. Pero cuando existen dos o más explicaciones para un fenómeno, la explicación completa y más simple es la preferible. Muchas gracias.